y Juan 23 introdujo su nombre en la lista de santos del canon romano. Dispongámonos todo nuestro ser para celebrar dignamente esta gran fiesta y para aprender las virtudes de este gran hombre, que tiene mucho que enseñarnos, especialmente a los padres de familia. Nos ponemos en pie y cantemos el canto del Padre. Bienvenidos a todos a esta celebración de la solemnidad de San José, esposo de Virgen María y Padre adoptivo de Jesús el Señor. Porque estamos haciendo un camino de Cuaresma un poco serio, y entre este camino la Iglesia nos abre un poco una excepción a celebrar esta fiesta de San José, hacer un poco una celebración, una fiesta. Así como Él es el patrono de toda la Iglesia, ya hace también Padre a todos nosotros, cada uno de nosotros. Y más también como es sí, los que llevan el nombre, ¿no? José, aquí tenéis muchos, ¿no? Lleváis el nombre de San José. Así, todo el mundo, un montón de fundaciones también llevan su nombre. Cristo, ten piedad.
salvándote siempre. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. La madre de Jesús estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, dará a luz a un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La promesa que Dios ha dado a rey David se cumplió en el nacimiento del Señor Jesús. Esa promesa está cumpliendo hoy en día también. Y María no es del mismo tipo de la rey de David. María, ¿qué familia, qué clan venía? De los sacerdotes, ¿no? Levi, venía en esa línea. Así no tenía nada que ver con rey David. Pero en el Evangelio escuchamos: José, hijo de David. No tengas reparo, no tengas dudas para coger María de tu madre, porque el niño que ella tiene es obra del Espíritu Santo. Así, David, San José, no fue biológicamente padre del niño Jesús, pero él daba la linaje davídico a Jesús, dando el apellido, ¿no? Vosotros como tenéis, ¿no? El apellido, ¿no? Viene una parte del padre, una parte de la madre, así. El linaje de davídico fue dado a Jesús por José. ¿Sí? Confiamos en Dios, que Dios nos abrirá el camino en cualquier momento, es de alegría o de tristeza. Seguramente que Dios está más cerca de nosotros, de acompañarnos y dar su gracia, bendecir nuestra vida. Amén. Por la Iglesia, para que dé testimonio de cómo la fe hace justos a los hombres, capaces, como San José, de acoger y responder al proyecto de Dios, incluso que parezca difícil. Oremos. Señor, haznos justos como San José. Por el Papa, por los obispos y los sacerdotes, para que sean mediadores misericordiosos, a través de los cuales todo hombre puede experimentar la benévola paternidad de Dios. Oremos. Señor, Haznos justos como San José. Vamos a ofrecer el pan. me pongo en tus manos.
manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a enterrar su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la invitación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, vamos a llamar al Padre Abba, y cantamos en silencio. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo. Si nos deja hacer la procesión, vamos, o paramos. ¿Cómo está? ¿Qué pensáis? Podemos hacer salir, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? No escucho nada. Exacto. Sí, miramos ahora. Algunas vueltas, luego, ¿qué decimos? Paramos. Paramos, ¿vale? Vamos a ver un momento y una pequeña, hacemos un poco rápido y volvemos. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia, alegre con la solemnidad de San José, que al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparamos la imagen para salir en procesión y volvemos con la bendición.
Bueno, aquí non fa a bendición, e se non, Fiesta en honor a San José, vamos a pedir su poderosa intercesión, su protección sobre todas nuestras familias. Como Él lideró la Sagrada Familia, Jesús y María, también pedimos su presencia en nuestras familias. Su presencia puede hacer activo en nuestra vida también las virtudes que Él tenía en su vida, o las virtudes que tenían, los valores que tenían las Sagrada Familia, puede también mantenerlos en nuestras familias. Pedimos particularmente a los padres de nuestro pueblo, a todos los padres de la familia, para que cogen este ejemplo y modelo de nuestro santo patrón San José, pueden también seguir dando en su propia familia, con sus propios hijos, con sus propios hermanos y hermanas, a los vecinos, y así montando con la virtud una buena familia. Rezamos también todos los que llevan el nombre de José, Josefina, Josefa, Fina y Mundo Noti, a todos ellos también, para que el Señor pueda también ayudar a ellos por la intercesión de San José, para mantener por vida ejemplar. Y también a cada uno de nosotros que estamos aquí participando en esta celebración, pedimos su protección, su presencia en nuestra vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra parte cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Por el poderoso intercesión de San José, Dios nos bendiga a todos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz. Damos gracias a Dios. Feliz fiesta a todos.